jueves vamos a platicar con ellos. Quisiera que oremos por estos jóvenes. El pastor Valadez ha estado estudiando con ellos. Y por las personas que nos están visitando. Tenemos por lo menos una familia que ha estado viniendo con regularidad. Hay otras personas que se les ha invitado como resultado de la Feria de Salud y los libros que se han distribuido. Así que esperamos en Dios que podamos tener algunos frutos de esta semana. Vamos a orar, vamos a tener una oración de rodillas para pedir por estos candidatos y por esta semana de evangelismo también. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos pedir sobre esta hora una bendición especial por las personas que están siendo tocadas por tu Espíritu a través de estas conferencias, de estas pláticas. Sabemos, Señor, que el corazón humano es difícil, que hay muchas distracciones, hay otras prioridades que las personas están poniendo en sus vidas, pero queremos seguir predicando, seguir exhortando, seguir invitando. Quiero pedir en esta hora especialmente por tu siervo, el pastor Alcoles, que nos está visitando, para que pueda seguir siendo un instrumento en tus manos. Gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta hoy. Y queremos poner en tus manos a estos jóvenes que están estudiando tu palabra, que se están preparando, puedan decidirse para este próximo sábado y podamos tener una ceremonia bautismal donde ellos puedan gozarse. Bendice el programa de esta hora, Señor, las personas que nos están visitando, que también ellos puedan ser impresionados por tu palabra de esta. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Que Dios lo pueda utilizar en esta hora. Amén. Muy buenas noches, preciosos hermanos. Gracias por hacer acto de presencia y gozarnos en esta noche en la palabra de nuestro Dios. He pasado una media hora ahí al frente, wow, sabrosa. Una compañera de universidad que no conocía, pero que me trajo la evidencia de que sí la conozco. Y la pasamos muy bien ahí, repasando el famoso Flamboyán, que era el anuario de la Universidad Adventista de las Antillas allá en Puerto Rico. Y ver a mi compañero de trabajo, el pastor Escrier Romero, su amada esposa, siempre jóvenes, pues me llenó de alegría y de gozo. Y verles a ustedes nuevamente, noche tras noche, aquí gozándonos la palabra de Dios. Extraño una persona, Elsa no está, ¿verdad? ¿Perdón? Está un poquito enferma. Ah, pues María. Amén, amén. Elsa, hay que orar mucho por Elsa. Dios le va a dar victoria a Elsa. Y yo espero verla en esta iglesia como miembro y en el reino de los cielos. En esta noche vamos a hablar del grandioso plan de la salvación o el glorioso plan de la salvación. Para hablar de ello tenemos que estar conscientes de que anoche tocamos el tema ¿por qué hay sufrimiento? Y vimos que Dios no es el autor del pecado. El autor del pecado fue un ser creado por Jesús, el cuarto poder del cielo. Lo conocemos hoy en día como el nombre de Satanás, en aquel entonces como Lucero. Y ese pecado trajo 3 consecuencias nefastas sobre nosotros los seres humanos. La primera de ellas es que por causa del pecado estamos separados de Dios, dice la Biblia. Isaías nos cuenta y dice que vuestras iniquidades os han separado de Dios. Eso es lo primero. La segunda consecuencia nefasta de la rebelión, del pecado, es que ahora somos pecadores y como pecadores estamos sujetos al dominio de Satanás. Escríbela, por favor. Contéstame esa llamada ahí. Y si alguien conocido, dile que lo aprecia mucho y si no, que llame más tarde.
Así pues, el pecador, en segundo lugar, queda sometido bajo el dominio de Satanás. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado, y son fuertes estas palabras, ¿es de quién? Del diablo. Y finalmente, la tercera consecuencia nefasta del pecado es la muerte. Nosotros los seres humanos no fuimos creados para morir. Y por más que usted esté consciente de lo que enseña la Biblia en relación con la muerte, y por más que usted esté consciente que nuestra esperanza es Cristo Jesús y lo que se hizo en Él, y que cuando un familiar nuestro que ha depositado su confianza en Jesús va a la tumba, tenemos la seguridad que se va a levantar victorioso. Con todo ese conocimiento bíblico, nos duele cuando un ser amado muere. Porque Dios nos creó a nosotros para vivir siempre y estar siempre con nuestros seres amados por la eternidad. La muerte es algo extraño a la creación, a la formación natural de la raza humana. Así pues, uno, si pensara lógicamente, bueno, pastor, si se resuelve el problema del pecado, pues obviamente ya no vamos a estar separados de Dios, no vamos a estar sujetos bajo el dominio de Satanás y no tendremos que recibir la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Y lógicamente hablando, eso es correcto. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos no podemos resolver el problema del pecado. Todo lo contrario. Vivimos con una fatal propensión a pecar. Nacemos con eso. Eso corre en nuestros genes. Y como mencioné anoche, no es eliminado en el acto del bautismo. Pablo lo presenta así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos una fatal propensión a pecar. Lo segundo es que por nosotros mismos es imposible solucionar el problema del pecado. Y de hecho los seres humanos que se lanzan en esa aventura de por ellos mismos tratar de solucionar el problema del pecado, terminan desanimados, frustrados y vencidos. Cuando uno es universitario, especialmente cuando está estudiando para ser un pastor, se nos ocurren unas cosas que después pasan los años y uno dice, wow, la verdad que eso es de loco. Yo tenía un compañero en la universidad que me dijo, Jacobo, yo me voy a proponer por la gracia del Señor este día no pecar. Ah, sí, qué chévere. ¿Y cómo lo vas a hacer? Me voy a meter en el monte. Y la universidad nuestra literalmente queda en un monte, en un bosque, en una finca de 600 cuerdas que era la finca La Rosita. Y allá se internó en el monte. Y por la tarde salió. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? Bueno, por la gracia de Dios viví sin pecar. Oh, sí. Déjame hacerte unas preguntitas. ¿Qué tú hiciste allá en el monte? No, leí la Biblia, oré. Y en ese periodo de leer la Biblia y oraste, ¿tuviste algún pensamiento medio nebuloso? Sí, pero los vencí. Pero lo tuviste. Sí, lo tuve. Pues, mijo, fracasaste. De hecho, ese compañero se graduó, fue parte de la iglesia y finalmente dejó la iglesia. Y me lo encontré bien marcado por el pecado. Fulano, ¿qué pasó? Es imposible. Sí, es imposible. Y cuando usted lo lee la Biblia, tiene que reconocerlo. Jeremías lo presenta así, aunque te lave con lejía. Lejía es un blanqueador. Los que son de Puerto Rico saben que allá ese blanqueador se le tiene un nombre que es una marca.
¿Cómo se llama? Los que somos de Puerto Rico, ¿cómo le llaman a la lejía que tiene una marca que por eso la conocemos y no sabemos que se llama lejía? Pero la mencionaba por esa marca. Tú estuviste con nosotros allá. El cloro, el famoso cloro. Eso es una marca. Pero para el puertorriqueño lejía es cloro. Pues porque fue la primera marca que llegó allí y todavía sigue allí entre nosotros. Pues dice la Biblia que aunque nosotros nos echemos de ese blanqueador encima y amontonemos cantidades enormes de jabón sobre nosotros, la mancha de tu pecado sigue delante de mí, dice el Señor. Esa es nuestra situación. Estamos separados de Dios, estamos bajo el dominio de Satanás y estamos propensos a recibir la muerte. ¿Qué es la causa? El pecado. No podemos solucionar nosotros el problema del pecado. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos una inclinación natural y espontánea hacia pecar. Y en segundo lugar, a través de la ilustración que nos hace Jeremías del jabón y la lejía, es imposible que nosotros podamos solucionar el problema del pecado, que corre en nosotros, que tenemos que vivir con él. Por lo tanto, Dios ha trazado un plan de salvación hermoso para lograr nuestra restauración completa y total. En esta vida cotidiana que tenemos que luchar con ella cada día. Cuando en el cielo llegaron las noticias de que la raza humana se había unido a la rebelión de Satanás, los ángeles dejaron de alabar al Señor. Hubo silencio. Las profundas dudas que todavía quedaban en aquellos ángeles fieles volvieron a salir, a aflorar. Y pareciera que la declaración o la rebelión de aquel ángel poderoso tenía razón. Y entonces ese Dios trino manifestó el plan de la salvación. Ese plan no había sido concebido a última hora. Desde la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo habían hecho un pacto. Lo sellaron con un abrazo de mano. Si la raza humana caía en el problema de la rebelión, esa segunda persona de la deidad obraría un medio para vindicar esa raza humana y restaurarla por completa. Fue un compromiso. Y cuando Dios le anunció a toda esa hueste de ángeles celestiales en qué consistía su plan de salvación, muchos ángeles se ofrecieron como voluntarios para ocupar el lugar de ese ángel llamado Miguel. Y aunque Dios con mucho gusto le hubiese dado la oportunidad a cualquiera de ellos, ningún ser creado podía vindicar el carácter de Dios, su ley. Tenía que ser el mismo Dios. Y el único no creado entre todos esos seres era Miguel, que hoy lo conocemos como Cristo Jesús. De hecho, cuando llegó el momento en el reloj profético de Dios que Jesús tomase un cuerpo humano, se le reveló a José y a María el nombre que debía de llevar ese niño. Lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. En Lucas 19:10 la Biblia dice: el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La corona de la creación, la raza humana. ¿Cómo? Bueno, se hizo hombre. Pablo menciona en Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los que estaban
bajo la ley. Ahora, ¿cómo Jesús nos ha redimido? Como si estábamos bajo la condenación de la ley de Dios, ahora nos ha puesto a la altura de la ley de Dios. En primer lugar, cuando vivió una vida sin pecar. Dice Primera de Juan 3:5 que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. ¿Qué conlleva esto? Muchas veces nosotros pensamos que las tentaciones a las que fue sometido Jesús fueron aquellas tres tentaciones después de su bautismo, pero no. Jesús fue tentado cuando era un infante, como son tentados nuestros niños cuando son pequeños, y como infante venció el pecado. Jesús fue tentado como preadolescente, y como preadolescente venció. Jesús fue tentado cuando era un adolescente. Él sabía lo que era la presión de grupo. Y él venció como adolescente. Llegó a ser joven. Y a todas las tentaciones que puede estar expuesto un joven, Jesús también fue sometido. Y él venció como joven. Llegó a ser un joven adulto. Y como joven adulto también venció. Y finalmente llegó a ser un adulto. Y como adultos nosotros vemos esas primeras tentaciones que las registran los evangelistas, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, después del bautismo de Jesús. Pero las pruebas más violentas a las que fue sometido Jesús fue en los últimos momentos de su existencia en esta tierra, especialmente en el Getsemaní. Si no hubiese habido un Getsemaní, imposible que hubiese habido un Calvario. Fue tantas las pruebas que fue sometido Jesús que llegó el momento que de su propia cuerpo se rompieron los vasos capilares y salían pesadas gotas de sangre sin darle una sola herida. Y eso se produce cuando el ser humano cae en una tristeza extremadamente profunda. Allí estaba toda la hueste de ángeles celestiales. Allí de una forma panorámica se le presentó a Jesús que no valía la pena ofrendar su vida por la raza humana. Aquellos que estaban durmiendo con él allí mismo en el huerto de Getsemaní lo iban a abandonar. De hecho, él mismo momentos antes le había dicho a Pedro que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar. También Satanás le presentó la desgracia que iba a ser el cristianismo para la humanidad. Las barbaridades que cometería el cristianismo en su nombre, las enfermedades que traería a esta humanidad el cristianismo, los armamentos bélicos que crearía el cristianismo. Es triste el testimonio pésimo que da el cristianismo. El SIDA, eso usted no lo conoce entre otras religiones. El consumo de alcohol, eso es del mundo cristiano. El uso de drogas, esos son de los cristianos. Y los armamentos bélicos que tienen las naciones cristianas en este mundo, que tienen un poder bélico para exterminar todo lo llamado raza humana. Y llegó el momento que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se reafirmó en su propósito: pero sea hecha tu voluntad. Cuando llegó el Calvario, ya Jesús había obtenido la victoria, porque ya se había comprometido y había tomado la decisión.
Y pese a todo el mal testimonio que damos aún cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, todavía Él se empeña en lograr nuestra salvación, porque somos especial por Él. Así que la salvación está garantizada gracias a esa vida sin pecado que vivió Jesús. Y ahora tú y yo somos declarados gente justa, guardadores de verdades. Porque Dios lo que mira es la vida de Jesús en nosotros. Porque precisamente a Jesús lo trató mirando la vida de nosotros en Él. Así pues, eso nos lleva al segundo punto importante: ¿por qué podemos recibir el perdón de nuestros pecados? Y es por el hecho de que la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva. Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Pedro lo presenta de esta forma. ¡Wow! ¡Qué palabras hermosas! Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó en nuestro cuerpo, en su cuerpo debo leer. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Él llevó qué? Nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, ¿dónde? Sobre el madero. Cuando uno estudia esto, uno tiene que darle gracias al Señor. ¿Saben? Yo le doy gracias al Señor porque, aunque yo no nací en un hogar adventista, siempre el Señor me estuvo preservando. Ahora, después de años de anciano, me doy cuenta de eso. Y una de las semanas que más me impresionaba a mí cuando era niño era la Semana Mayor o la Semana Santa. Cuando yo era niño, en los pocos canales comerciales que había en Puerto Rico, que en el caso de Ponce era el 7 y el 2, los que estaban en la zona metropolitana veían el 4. Pues esa semana no había anuncios comerciales. Cuánta película bíblica la pasaban, pero el viernes se pasaban las diferentes versiones de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Se le llamaba la muerte y la pasión. En todos los pueblos, incluyendo en mi pueblo, se hacía una parada donde se desfilaban una serie de imágenes con los diferentes estampa, le llamaban el Via Crucis de esos últimos momentos de Jesús. Y mi papá, que era un hombre analfabeta pero muy sabio, decidió que nosotros no íbamos a salir más de la casa a ver televisión en otros hogares. Así que hizo un esfuerzo y compró un televisor usado ya, marca Emerson. Le costó $20, eso era una semana y pico de trabajo, pero lo hizo y nos los trajo allí y le puso una antena. Era un televisor especial porque tú lo prendías y como al minuto llegaba el audio y a los 3 minutos salía la imagen. Y aquello generaba tanto calor que tú tenías que buscar la forma de salirte de vez en cuando de la sala. No habían abanicos, porque eso era una hoguera, ese televisor. Era una cosa blanco y negro. Y los viernes yo me pegaba ahí, ese Viernes Santo, a ver esas películas. Mi papá se sentaba al lado. No se trabaja en los Viernes Santos en Puerto Rico. De hecho, prácticamente en aquel tiempo no se trabajaba toda la semana. Era una bendición porque tampoco te daban fuete. Cada vez que te iban a dar fuete se acordaban y no te sonaban. Pero mami me decía, te la tengo en agua para el sábado de gloria. Y el sábado de gloria te la daba porque aquella india no se le olvidaba nada. Era fiel en el registro. Se jugaba mucho trompo, se volaba chiringa. Era una semana especial en ese sentido. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué Jesús murió? Y en el poco conocimiento teológico de mi papá me dio una respuesta que me vino bien. Él murió
para enseñarnos a morir. ¡Wow! Tremendo. Pero yo llegué a ser un adolescente y un joven y adquirí mi primera Biblia en el Bazar Atocha, en Ponce, en la calle Atocha, en el Bazar Atocha. Allí compré mi primera Biblia, una Reina Valera, y devoré los evangelios. Y me di cuenta que mi papá no estaba bien. Antes que Jesús muriera, la humanidad llevaba 4,000 años de existencia muriendo. Y si alguien sabe morir, somos los seres humanos por causa del pecado. Por lo tanto, Cristo no murió nada para enseñarnos a morir, no. Y entonces yo, cuando leí esos evangelios, vi el castigo violento al cual fue sometido Jesús. Yo llegué a la conclusión, bueno, se muere cualquiera. Le dieron de bofetada, de puño, le tapaban el rostro y le metían un puño bien violento, y dime quién te dio. Pilato lo mandó a flagelar, que le destrozaron sus espaldas, y cuantos sitios lo cogió el látigo. Por lo general esos látigos romanos terminaban con una bolita de hierro y salían unos pedacitos de hierro como anzuelitos de pescar, que eso cuando lo ponen y alan destroza. Le dieron con una caña, no una caña de azúcar, un palo duro. Se burlaron. Finalmente lo llevaron al Calvario, traspasaron sus manos y sus pies, levantaron aquel madero violento, lo dejaron caer en el hoyo. Cuando ese madero paró, el cuerpo de Jesús siguió a la misma velocidad y sintió. Y entonces yo llegué a la conclusión que fue el castigo físico el que mató a Cristo Jesús. Pero cuando estoy estudiando ya en la universidad, ya en Mayagüez, especialmente varias clases que tuve que coger con un profesor llamado Tertulián, que uno terminaba como un ratón de biblioteca buscando investigaciones de tantas que daba. Allí llegué a la conclusión que el castigo físico no fue el que mató a Jesús. Los reos que eran condenados a muerte de cruz, aunque los flagelaban y todo, en ningún momento le tocaban los órganos vitales. ¿Dónde están los órganos vitales? En la cabeza, en el tórax y en el abdomen. En ningún momento a Jesús le quebrantaron los huesos de la cabeza, porque una corona de espinas, las espinas entran, tocan el hueso y salen hacia el lado. En ningún momento le rompieron costillas, ni le traspasaron el tórax ni el abdomen. De hecho, es la muerte más torturosa que existe. Las personas duran días largos y semanas, especialmente cuando tienen buenas constituciones físicas. Eran crucificados en los principales caminos. Una vez que tú eras crucificado, tú perdías todo derecho. Te podían insultar como quisieran, te podían tirar piedras, podían hacer lo que quisieran contigo. Por el día en estos países el calor es insoportable y por la noche el frío es intolerable. Los crucificaban totalmente desnudos. Y escuche bien lo que voy a decir, porque no salgan diciendo por ahí que Pedro Acobe dijo tal cosa. Me voy a explicar bien. A los varones le crucificaban sus órganos genitales. Escuche bien, yo no he dicho en ningún momento que eso pasó con Jesús. La Biblia ni lo afirma ni lo niega. Le estoy hablando de los datos históricos del sistema de patíbulo llamado la crucifixión. Estos hombres que eran muy fuertes de constitución, al cabo de días, semanas, iban los soldados romanos con unos marrones y le demolían las piernas para separárselas de los muslos, para que se sangraran y finalmente murieran. Usted no muere porque le pasen 2 clavos en las manos y en los pies. Eso es imposible que usted pueda morir, porque no le están tocando ningún órgano vital. ¿Y por qué Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba muerto? ¿Por qué sabemos que fue a las 3 exactamente?
Porque en el santuario el sacerdote estaba por degollar el continuo, un cordero que se sacrificaba a las 3. Se sacrificaba uno en la mañana y uno en la tarde. Y la Biblia dice que hubo un terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se le cayó el cuchillo al sacerdote. ¿Y qué hizo el cordero? Huyó. Y eso se hacía a las 3 de la tarde. ¿Por qué Jesús duró tan poco tiempo? No fue el castigo físico. No fue que estaba enseñando a morir. Isaías capítulo 53 nos dice por qué. 800 años antes que ocurriera el evento, ya Jesús lo había manifestado a través de su Espíritu Santo y el profeta Isaías lo registró. Dice Isaías: todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Ahora escucha bien. Mas Jehová, ¿quién? Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Lo que causó esa muerte de Jesús tan rápida y tan violenta fue el pecado de todos los que vivieron antes de él, de los que vivieron durante el tiempo de él y de los que hemos existido en el futuro. Lo que causó la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fueron nuestros pecados. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Y cuando uno estudia eso, uno tiene que decir: gracias, Señor, por ser como eres. Y aunque la salvación es totalmente gratuita, es un don, es un regalo, al cielo le costó mucho. ¡Mucho! Allí se puso en juego la armonía de ese Dios trino. Pero hay otro evento que aseguró nuestra salvación. No solamente fue esa vida victoriosa que Jesús vivió, que nos es acreditada, de la misma manera que nuestra vida le fue acreditada a Él. Nuestra vida le causó la muerte, su vida nos causa la vida eterna. Amén. Por eso es que somos llamados justos. Hubo otro evento en la vida de Jesús, y ese fue su resurrección triunfante. Dice Romanos 4:25, el apóstol Pablo: fue entregado por nuestros pecados. ¿Fue entregado por qué? Por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor. Y entonces, ¿en quién únicamente hay salvación? En Jesús. Jesús es el único y perfecto y suficiente Salvador. En ninguno otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser, ¿qué cosa? Salvo. Gracias le damos al cielo por ese plan de la salvación. ¿Y cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Aceptando la generosa gracia de Cristo. No hay otra forma. Somos justificados por su gracia, Romanos 3:24, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. En otras palabras, mi hermano, la salvación es un don, es un regalo que se nos otorga. Y esa redención obrada con Jesús tiene un efecto inmediato, glorioso: el perdón de nuestros pecados. Ya no estamos separados de Dios. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ya no vamos a disfrutar la muerte eterna. Y aunque tenga que pasar por el valle de la sombra de muerte, no he de temer, porque Jehová está con nosotros. Inclusive la muerte se convierte en victoria en Cristo Jesús. Pablo decía: yo no sé qué escoger, si la vida para seguir predicando a Jesús o la muerte para sellar la salvación.
Mire qué sencillamente, pero qué hermoso lo presenta Pablo en Efesios 1:7. Tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados según la belleza de su gracia. Gloria al Señor. Tenemos paz en el corazón. Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, debemos hacer varias cosas. En primer lugar, mi hermano, hay que reconocer la desesperada condición que provoca el pecado. ¿Cuándo tenemos necesidad de un médico? ¿Cuando nos enfermamos o cuando reconocemos que estamos enfermos? Cuando reconocemos que estamos enfermos. Especialmente los varones. Hay demasiadas mujeres viudas. Porque la doña te dice, vamos al hospital. No, si yo estoy bien, y están muriéndote. Pues te muere. Ella se queda vivita y coleando. Le dejas unos chavitos y el que viene atrás lo va a disfrutar. Vete al hospital. Cuando tienes que reconocer tu enfermedad, si no, no vas a tener necesidad de un médico. Lo mismo sucede. Hay que reconocer la desesperada condición que provoca el pecado. Dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2, hay que aceptar a Jesús sin reserva como único y suficiente Salvador. Punto. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? El carcelero de Filipo le dijo Pablo, ¿y será salvo quién? Porque todo el que invoca el nombre del Señor, Romanos 10:13, ¿será qué? Salvo. Tercer lugar, hay que reconocer que la salvación, mire, es un regalo de la gracia de Dios. Y eso es lo más difícil que se nos hace a nosotros reconocer los seres humanos. Porque no aprendemos a valorizar lo regalado. Valorizamos lo que nos cuesta a nosotros trabajo de hacerlo. Pero lo que nos regalan no lo valorizamos. Y yo le voy a dar este servidor como ejemplo, yo como ejemplo. Yo tengo muchos hobbies que lo he desarrollado a través de la vida. Hobbies manuales. Quiero hacer otro, pero voy a tener que esperar en el cielo. Pues no hay los recursos en esta vida, pero en el cielo los voy a lograr. Pero yo no voy a hablar de eso. A mí me encanta trabajar con la madera y para gloria del Señor yo hago maravillas con la madera. Y cuando alguien me visita, pues, o no me visita, porque muchas de esas cosas las cargo hasta en el celular. Por cierto, lo tienes escrito, ya se me había olvidado. Oye, y yo me paso mostrando lo que yo hago. Pero raramente yo muestro lo que me regalan. Porque somos así los seres humanos. Siempre queremos aportar algo. Mi hermano, en la salvación lo único que nosotros aportamos en nuestra vida pecaminosa. Punto. Y eso se nos hace difícil aceptarlo y tragarlo. Pero es así. Es un don. Efesios 2:5-8. Aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don, ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas personas? Bueno, eso yo lo voy a predicar, pero voy a adelantar. Pero ¿cuántas personas yo me encuentro? Ay, pastor,
yo no estoy preparado para dar ese paso. Y uno dice, wow, qué sincero es esta persona. Pero no hay tal sinceridad. Cuando decimos que no está preparado es que no podemos aportar algo. Pero la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Cristo murió por nosotros. La salvación es para pecadores, no es para justos. Jesús vino a buscar a pecadores. Subió el publicano y subió el fariseo a orar. El fariseo era un hombre que dominaba de memoria todo lo conocido como Biblia, el Antiguo Testamento. Si no, no podía pertenecer al partido. Conocía la palabra de Dios a la perfección. El publicano era un cobrador de impuestos que una vez que te volvía publicano ya no te querían en la nación judía, te consideraban un traidor. Y tu vida era con gente que los demás llamaban pecadores y prostitutas. Ese era tu ambiente social, tú no tenías oportunidad de salir de ahí, te ibas a enriquecer rápido, pero ese era tu ambiente social. Y allí están los dos. Uno, Señor, te doy gracias por ser como soy. Mira los trajecitos que me pongo, vengo fielmente a la iglesia, yo diezmo a todo, a lo que sea, yo lo diezmo. Es más, te doy gracias que no soy como ese desgraciado que está allá atrás, que yo no sepa qué se mete aquí, pues eso no tiene ni esperanza. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio a mi pecador. Uno salió para la vida eterna y otro salió para la perdición. Aquel, el publicano, reconoció su condición. El otro, no. En cuarto lugar, hay que pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Sin la dirección del Espíritu Santo es imposible. Es más, es difícil. Se convierte en una carga pesada, peor que una vida de pecado. Y no hay felicidad ni para nosotros, ni para nuestro compañero o compañera, ni para nuestros hijos. Pero qué bueno cuando es el Espíritu el que nos guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra resolución en esta noche? En primer lugar, debemos confiar en el infinito amor de Dios y en su maravilloso plan de salvación. Mi hermano, eso es lo que nos queda. 2, debemos creer y convencernos que Cristo murió, vivió, murió y resucitó para salvarme. Y en tercer lugar, entregar nuestras facultades intelectuales, nuestra vida sin reserva a la dirección de Dios a través de su Espíritu. Amén. Amén. Mañana vamos a ver, después que hemos visto este plan de salvación tan hermoso, cómo es que la Biblia dice que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. Mañana va a ser una noche gloriosa. Hay que estar aquí por la gracia del Señor. En esta noche sabemos que por mucho tiempo le hemos tenido peticiones al Señor puestas, ¿verdad? Y oramos y aparentemente no recibimos contestación. ¿Cierto? Pero nuevamente vamos a orar por esas peticiones. Dios siempre contesta las peticiones. A veces dice sí, otras veces dice no, y otras veces dice, cógelo suave, hay que esperar un tiempito, pero las contesta. Así pues, todo el que tenga una petición especial a su Dios, yo no quiero que la diga, porque obviamente nos cogería este tiempo aquí. Pero póngase en pie y presente nuevamente su petición a Dios. Y nosotros vamos a orar por esas peticiones. Y si alguna de esas peticiones el Señor se la contesta en esta semana, por favor, compártala con la iglesia. Dios conoce nuestras peticiones. ¿Por qué se las presentamos? Si Él las conoce, para que estemos conscientes que ese Dios
que caminó entre nosotros hace 2000 años atrás, hizo milagros y prodigios entre aquellos seres humanos, son los mismos milagros y prodigios que quiere hacer entre nosotros, pero para la gloria de su nombre. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, en esta noche queremos presentar delante de ti esa petición que llevamos tiempo orando por ella. Obviamente queremos que se realice y que al realizarse cumpla 3 propósitos. Número 1, que sea para gloria de tu nombre. 2, que sea para adelantamiento de tu causa. Y 3, que sea para nuestro beneficio personal. Confiamos en ti, la estamos presentando, tenemos la seguridad que hemos de recibir la respuesta. Si la respuesta es un no, que podamos estar conscientes porque tú eres el que conoce el futuro y lo mejor que nos conviene. Y que aún en ese no podamos decir, gracias Señor. Si la respuesta es un sí, oh Señor, muy agradecidos estamos también. Y si tenemos que esperar, esperaremos confiando en ti. Tu bendición para cada miembro de esta iglesia, Señor. Que cada día nosotros podamos tener una entrega diaria a ti, que ese sea nuestro primer trabajo y que velemos por nuestra salvación con temor y temblor. Que cada día podamos valorizarla y agradecerte a ti por esta salvación tan hermosa. Nuevamente esta noche te pedimos que nos des un sueño tranquilo, un sueño restaurador y que mañana por tu gracia podamos tener un hermoso y alegre despertar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, ¿llegó la música especial? No sabemos. No, ok, bueno, vamos.